Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Me alegra de nuevo poder encontrarnos en este tiempo precioso en el que queremos estudiar de la palabra. Nos gozamos porque Dios nos está regalando de nuevo la oportunidad, nos está regalando la bendición de poder aprender a través de ese manual, el manual que Él ha dejado, que es su palabra. Bienvenido. Acompáñame para que este tiempo sea un tiempo precioso en el que nos podamos deleitar y recibir de Él promesas, recibir de Él consejos, recibir de Él aliento, porque es su palabra la que nos sostiene, es su palabra la que nos da fuerzas, es su palabra la que nos llena de esperanza. Así de que bienvenido, mi hermano y mi hermana, a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Quiero iniciar este estudio de la palabra, mi hermano y mi hermana, con una ilustración que va a ser la plataforma para que podamos adentrarnos en el estudio de este pasaje que Dios nos quiere regalar hoy. Escucha esta ilustración, por favor. Dice: un grupo de cámaras de televisión de un noticiero les fue asignado filmar la destrucción causada por el huracán Andrés al sur de la Florida. En una escena, en medio de la devastación y de los escombros, una casa estaba de pie sobre su fundamento. El propietario limpiaba el patio cuando un periodista se le acercó y le dijo: «Señor, ¿por qué su casa es la única que todavía está en pie?», le preguntó el periodista. «¿Cómo se las arregló para escapar al severo daño del huracán?». Y mira la respuesta de este hombre. Esto es un hecho real. «Construí esta casa de acuerdo con el código de edificación del estado de Florida. Cuando el código decía apuntalamiento de 2x6 en los techos, yo utilicé apuntalamiento de 2x6 en los techos. Me dijeron que una casa edificada de acuerdo con el código, con ese manual, perduraría a pesar del huracán. Lo hice y duró. Supongo que nadie más alrededor aquí siguió ese código». ¿Sabes, mi hermano y mi hermana, que Dios también nos ha dejado un manual de códigos? Y ese manual de códigos se llama su palabra, se llama la Biblia. Y ese manual lo dejó el Señor para regir nuestras vidas. Vale la pena hacer las cosas a la manera de Dios. Vale la pena hacer las cosas de acuerdo al manual de Dios, porque a la manera de Dios es mejor. De eso te quiero hablar en esta noche, mi hermano y mi hermana. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, es mejor. Te invito a que vayas entonces a la Biblia conmigo y te ubiques en el pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Yo quiero que tengas esa lectura conmigo y podamos adentrarnos en lo que el Señor en esta noche quiere hablarnos. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Mira lo que dice la palabra. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David, partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová
De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Déjame contarte un poquito sobre esta historia. El arca había sido descuidada durante el reinado de Saúl. Los filisteos la habían capturado y retenido por 7 meses y luego la devolvieron. Y fue guardada en casa del levita Abinadab. Y pasaron varios años allí, el arca en esa casa, hasta que David decidió traerla a Jerusalén, porque así Jerusalén se convertiría en la capital religiosa y política. David tenía 2 sueños, déjame decirte esto en esta historia. David tenía 2 sueños ambiciosos, habían esos 2 sueños ambiciosos en su corazón en los primeros años de su reinado. El primer sueño era traer el arca de Dios a Jerusalén, y el segundo sueño, edificar ahí una casa para Dios. 2 grandes, 2 buenos proyectos, 2 sueños ambiciosos y buenos. Y fue entonces que con 30,000 escogidos, dice la Biblia, y David iba con ellos, y con Usa y Ahio, los hijos de Abinadab, colocaron el arca en una carreta nueva para el viaje. Imagínate por un momento esto, mi hermano y mi hermana, cómo construyeron esa carreta. Me imagino que usaron las mejores maderas, me imagino que usaron los mejores detalles, la decoraron. Yo me imagino que David con los 30,000 escogidos, ahí habían sacerdotes, habían levitas, habían cantores, porque dice que eso fue una fiesta, un baile. David danzaba en medio del camino. Era una procesión hermosa, era una fiesta hermosa, algo así como una fiesta nupcial que se hacía en ese tiempo, en esos lugares. Pero dice que en el camino, en algún momento del camino, tropezaron los bueyes. Y Usa, viendo que el arca se ladeaba y se iba a caer, extendió su mano para sostenerla. Y en ese momento Jehová lo hirió de muerte. Imagínate esto, esa marcha que parecía nupcial, donde había alegría, donde había fiesta, terminó siendo más bien una marcha fúnebre. Hubo silencio, hubo confusión, hubo miedo, y yo me imagino que todos empezaron a hacerse la pregunta, ¿qué pasó? David sintió pesar y temor y le dijo a la gente, dejen la casa, dejen el arca en la casa de Obed-Edom geteo. Y por 3 meses el arca quedó en ese lugar. Todos se devolvieron para sus casas temerosos, confusos y haciéndose la pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? Y sobre todo David se hacía esa pregunta, Señor, lo que estamos haciendo es para ti, lo que estamos haciendo es para alegrar tu corazón. Había una buena intención en nuestro corazón. ¿Qué pasó? La Biblia me enseña algo, mi hermano y mi hermana, que durante esos 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom geteo, David se dio a la tarea de investigar qué había ocurrido, en qué habían fallado. La Biblia dice en Primera de Crónicas capítulo 5 versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y en ese mismo pasaje, en el versículo 11 en adelante dice, y luego llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asafías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y llevad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. En Éxodo 25, del 10 al 14, Dios da instrucciones específicas de cómo tenían que hacer el arca.
los elementos que tenían que usar para elaborarla y cubrirla en oro. Y en las 4 esquinas colocar unas argollas por donde iban a pasar las varas para luego ponerlas en los hombros de los levitas y poderla llevar. Así de que Dios específicamente determinó que nadie, ni siquiera los sacerdotes o los levitas, podían tocar el arca. Había unas instrucciones, había un manual específico de lo que había dejado Dios que se tenía que hacer. Aún para buscarlo a Él y aún para llevar el arca, Él esperaba que se hiciera a la manera suya. David entendió una gran verdad que sigue vigente en nuestros días, mis hermanos. Entendió que las cosas se pueden hacer de 2 maneras. O hacemos las cosas, aunque los proyectos sean muy buenos, a nuestra manera, como nos parece bien, o hacemos las cosas a la manera de Dios. Y él aprendió que a la manera de Dios es mejor. Déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana. La Biblia es un manual donde tú puedes encontrar consejos para tu economía, puedes encontrar consejos para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos, hasta consejos de salud. La Biblia es un manual para que nos vaya mejor. Voy a hablarte de 2 términos para que a través de este estudio te quede claro en el corazón algo en esta noche, mi hermano y mi hermana. Una cosa es nosotros buscar ser ricos y otra cosa es que nosotros busquemos ser prósperos. La Biblia me habla, ese manual me habla de cómo ser prósperos. La persona rica es la que solamente busca dinero, tratar de conseguir cada vez mucho más dinero, pero a la larga o a lo último darse cuenta que con el dinero no puede comprarlo todo. Jesucristo en la parábola del sembrador habla de los cardos y de los espinos y los compara. Habla de que los cardos y los espinos representan los afanes de la vida y el engaño de las riquezas. Tú no puedes comprar el amor de tu esposa con dinero, ni puedes comprar el amor de tus hijos con dinero, por mucho que compres ropa costosa o por muchos bienes materiales que les puedas dar. Por el rubí más grande que puedas regalarle a tu esposa, no puedes comprar el amor de ella para ti. Con todo el dinero del mundo no podemos comprar la salud. Con todo el dinero del mundo no podemos comprar la paz. Ni siquiera un ápice, un poquito de paz. Ni con todo el dinero del mundo podemos comprar la salvación de nuestra alma. Por eso Cristo dice, ese es el engaño de las riquezas. La Biblia nos habla de ser prósperos. Más que ricos, prósperos, mi hermano y mi hermana. Y una persona próspera es la que cuando se guía por este manual, la que se guía por los parámetros, por los códigos, por los consejos que hay en la Biblia, que vienen de Dios, y si él los practica, va a tener el respaldo del que los dijo y le va a ir bien en todo. ¿Y sabes qué otra cosa? Y como le va bien en todo, Dios le añade el dinero. Esa es una persona próspera, la que tiene de amigo a Dios, la que tiene como consejero a Dios, la que tiene el respaldo de Dios y en todo le va bien. Y vuelvo y repito, Dios le añade el dinero. Vale la pena que nosotros entendamos lo que entendió David. 2 maneras de hacer las cosas, mi hermano y mi hermana. O a nuestra manera, aunque nos parezca bien, o a la manera de Dios. Y la manera de Dios es mejor. Hay 4 cosas que David entendió. Cuando empezó a estudiar todo esto, el rey David entendió al menos en qué se había equivocado, en qué él había fallado. Y al menos encontró 4 cosas en las cuales él falló, para que tú y yo también los podamos tener en cuenta hoy. Recuerda que Dios no solamente fue Dios para la época en que vivió este rey. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y así como Él anhelaba que en el tiempo de David la gente pudiera buscarlo, Él también anhela que en este tiempo tú y yo lo podamos buscar y también echar mano de ese manual que nos ha dejado para vivir mejor y para ser prósperos. Recuerda, hacer las cosas a la manera de Dios es mejor. Muy bien. ¿En qué se equivocó entonces David? ¿Qué encontró él? ¿Qué detalles encontró en los que se equivocó? Número 1, él entendió que debió haber consultado primero a Dios, pero no lo hizo. Y encontrando este detalle, David, yo quisiera, mi hermano y mi hermana, que en esta noche también meditáramos nosotros. Le presentamos a Dios nuestros proyectos,
Le presentamos a Dios nuestros sueños, le presentamos a Dios nuestros anhelos, o como hizo David, lo buscamos solo cuando vienen las dificultades, solo cuando vienen los problemas, solo cuando vienen los tropiezos. No dejemos de último, como última opción a Dios. David entendió que la primera opción en nuestra vida, y antes de dar cualquier paso o tomar alguna decisión, tiene que ser buscarlo a Él. Recuerda que todos los días nosotros estamos en la tarea de tomar decisiones. Hay decisiones que son triviales, no pasa nada, no van a traer ninguna consecuencia difícil o grave, pero hay otras decisiones que son cruciales y nos pueden costar hasta la vida o pueden traer sufrimiento, pueden traer angustia o lágrimas a los que vienen detrás de nosotros. Recuerda que tú tienes un hogar, tienes una esposa o tienes un esposo, tienes hijos, y todas las cosas que nosotros hagamos, cada paso que tú des en esta vida, cada decisión que tú y yo tomamos, si las hacemos a nuestra manera, van a traer consecuencias, y a veces consecuencias que van a causar dolor, o si las hacemos a la manera de Dios, van a traer paz y van a traer fruto. Vale la pena pensar por un momento, como pensó David, en qué fue en lo que se equivocó. Y lo primero que él entendió fue que debió de haber consultado primero a Dios. Número 2, el segundo error que él se dio cuenta que cometió fue que lo que hicieron los filisteos le pareció buena idea. ¿Qué hicieron los filisteos cuando tuvieron el arca en sus tierras? Ellos, después de 7 meses, la devolvieron. Y la devolvieron en un arca, en una carreta nueva y decorada con guirnaldas y una cantidad de ofrendas. Y la devolvieron. Y cuando David vio eso, le pareció bien. Y le pareció también, le pareció hacer lo mismo. Por eso diseñó una carreta, la decoró con guirnaldas y con todo lo que pudo colocarle allí como ofrenda y algo especial para llevar el arca. Hizo las cosas como la hicieron los demás porque le pareció buena idea. Déjame decirte 2 cosas. Los filisteos representan en este caso los que no conocen nada de Dios y lo buscan como bien le parece. Pero los israelitas eran conocedores de Dios. Dios les había dejado un manual. Moisés lo recibió allá en el monte Sinaí. 40 días con sus 40 noches. Estuvo allá en la presencia de Dios recibiendo en detalle ese manual para que este pueblo se rigiera por él. La ley es algo así como la carta magna o la constitución de cada nación. El reino de los cielos tiene una constitución, así como Colombia tiene una constitución y se rige por ese manual, por esos decretos que hay allí en esa constitución. El reino de los cielos también tiene una constitución, un manual por el cual Él quiere que todos los que viven o los que son del reino de los cielos se rijan por Él. Por Cristo Jesús tú y yo pertenecemos también a ese reino, al reino de los cielos, y Dios espera que nosotros rijamos nuestra vida por ese manual. Los israelitas eran conocedores de ese manual. Déjame decirte algo más, mi hermano y mi hermana. Hay un dicho. Recuerda que el segundo error que David fue consciente de que cometió fue que lo que hacen los demás le pareció buena idea, le pareció bien. Hay un dicho en el mundo: el fin justifica los medios. Y yo diría que muchos caemos en el error, como cayó David, de hacer las cosas que hacen los demás porque nos parece bien. ¿Cuántas personas consultan a los adivinos, consultan a los hechiceros, llevan riegos o cosas de hechicería para que sus negocios les vaya mejor porque los demás lo hacen también? ¿Cuántas personas buscan en la pornografía para mejorar sus relaciones sexuales? Para que en las relaciones sexuales con su pareja, en su matrimonio, le vaya mejor, porque muchos lo hacen así y les parece bien. ¿Cuánta gente soborna? ¿Cuánta gente roba? ¿Cuánta gente miente o engaña por una buena causa? Porque otros lo hacen y le parece bien. ¿Cuántos son infieles? Se tiran una canita al aire. No pasa nada, nadie se dio cuenta. Otros lo hacen. Eso me parece bien. ¿Cuántos jóvenes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque muchos dicen que enriquece
la vida sexual para cuando llega el matrimonio. Muchos lo hacen y a todos les parece bien, pero la pregunta que uno tiene que hacerse: ¿y qué piensa Dios de todo eso? ¿Cómo le parece a Dios todo eso? Por eso qué bueno nosotros encontrar en el manual que Él ha dejado las cosas que le parecen bien a Dios y las cosas que no le parecen bien. Recuerda que en el mundo muchas cosas pueden ser aceptadas, pero a nosotros nos debe interesar lo que realmente es aceptable a los ojos y en la presencia de Dios. Vale la pena mirar ese manual, vale la pena hacer las cosas a la manera de Dios, porque a la manera de Dios es mejor. Número 3. David entendió que solo el arca la podían llevar los sacerdotes y los levitas. Déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana. El arca estaba relacionado con la adoración a Dios, era el elemento central del tabernáculo. El arca habla de Cristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El propiciatorio, su tapa, donde cada año el sumo sacerdote derramaba la sangre de todos aquellos sacrificios que hacían por los pecados y Dios los aceptaba. Habla de cuando Jesucristo derramó su sangre en el Calvario y fue aceptado, fue recibido como pago por nuestros pecados. Así de que habla también de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del arca habían 3 elementos. Había un jarrón de oro con maná, que fue el alimento que sostuvo al pueblo de Israel durante los 40 años de travesía en el desierto. Y habla también de Cristo como nuestro alimento espiritual, como nuestra fuente. También estaba la vara de Aarón que reverdeció y habla de la resurrección de Jesucristo. Y también estaban las tablas de la ley, que era el manual, la palabra, su voluntad, la voluntad de Dios, los mandamientos que dejó para nosotros. Así de que era algo especial. Era la manifestación más cercana en medio del pueblo, o la presencia en medio del pueblo de Dios. El arca no era cualquier elemento, representaba la presencia misma del Señor y exigía reverencia, exigía respeto y solemnidad. Por eso Dios había dejado un manual, había dejado parámetros en detalle de cómo debían de trasladar el arca cada vez que iban andando en el desierto. El pueblo de Israel tenía que llevar el arca en medio del desierto y los sacerdotes lo llevaban en sus hombros. Hoy nosotros, mi hermano y mi hermana, déjame decirte algo. Hoy somos nosotros los sacerdotes. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros hoy también, como los sacerdotes de este tiempo, debemos de llevar el arca. El arca hoy representa a nuestro Señor Jesucristo y debemos de llevarlo en reverencia en esta vida, en este mundo y a la manera de Dios. Por eso hay maneras específicas y detalladas en la palabra de cómo tenemos que guiarnos en este tiempo, cómo tenemos que guiarnos en este mundo. En el tiempo del desierto, en el tiempo del pueblo de Israel, el arca la llevaban en hombros. En este tiempo, mi hermano y mi hermana, Dios está mucho más cerca, lo llevamos en el corazón. La pregunta que debemos de hacernos, como se la hizo David, es cómo debemos de llevar el arca. ¿Cómo debemos de mantener la presencia de nuestro Señor, la presencia de su Espíritu, su gloria en nuestro corazón? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué dice ese manual en lo tocante a nosotros llevar cada día su presencia mientras estemos pisando esta tierra? Quiero hacer un paréntesis allí, mi hermano y mi hermana. Un paréntesis quiero hacer allí porque es bien importante. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los sacerdotes, de los reyes, había algo característico y era que cada generación estaba
estaba comprometida a poder compartir a la nueva generación este manual. Muchas veces el pueblo de Israel dejó de hacerlo y por eso vinieron tiempos de oscuridad, vinieron periodos de oscurantismo y de dificultad para el pueblo de Israel, porque dejaron de transmitir a las nuevas generaciones este manual. Abinadab era un levita y la historia demuestra que él no se dio a la tarea como padre, como un siervo de Dios y como padre de su hogar, transmitir ese manual a sus hijos. Uno de ellos perdió la vida por ignorancia. El libro de Oseas dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y yo creo, mis hermanos, que en este tiempo también muchos de nosotros nos podríamos evitar dolores de cabeza, nos podríamos evitar momentos de angustia y de dificultad si conociéramos la palabra. Pero por la falta de conocimiento han venido dificultades, y por la falta de conocimiento en nuestros hijos también puede haber venido sufrimiento a ellos. Qué importante que no cometamos el mismo error de Abinadab. No habló a sus hijos, no transmitió ese manual a sus hijos. Hoy tú tienes la tarea, mi hermano y mi hermana. Hoy estás siendo avisado, advertido como el sacerdote de tu casa, como el instrumento de Dios, como el Abinadab de este tiempo, de poder transmitirle la palabra, de poder transmitirle ese manual a tus hijos. Yo te aseguro que es mejor tener a Dios de amigo, es mejor tener a Dios de consejero, es mejor tener a Dios respaldándonos en todo lo que hacemos. Vale la pena mirar ese manual, porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios es mejor. Y número 4, David entendió que es maravilloso tener grandes sueños para Dios, pero debemos de asegurarnos de que esos sueños, 1, se hagan a la manera de Él, 2, se hagan en el tiempo de Él, y 3, se hagan con la gente y los recursos que Él quiere. Déjame decirte algo que está en la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice la Biblia, dice el apóstol Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y más adelante, en el capítulo 5, Juan dice también: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Esta es la cuarta enseñanza que recibió el rey David. Aprendió de sus errores. Y yo creo que esta cuarta enseñanza también es para nosotros. Alguien alguna vez dijo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Sabes que la Biblia nos da muchos ejemplos? Y muchos de esos ejemplos de todos estos hombres y mujeres de Dios no eran lo mejor, fueron errores. Pero de esos ejemplos, de esos errores aprendieron, y yo creo que quedaron sentados en la Biblia para que también nosotros aprendamos de la historia de ellos, conozcamos esa historia, aprendamos de sus errores para no cometer lo mismo. Hoy Dios nos está dando sabiduría para que las cosas las podamos hacer mejor y para ver fruto y ver bendición. Recuerda lo que siempre hemos dicho en los últimos cultos, en los últimos mensajes. La Biblia dice en Job capítulo 22-21, dice: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y te irá en todo bien. Días buenos. Anhela conmigo, mi hermano y mi hermana, días buenos, no solamente para ti, sino para tu casa. Y aquí hay una buena herramienta, aquí hay una buena fórmula, aquí hay un buen consejo que nos está dando Dios. No sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, aunque nos parezca bien o al mundo le parezca bien. Hagamos las cosas a la manera de Dios, porque a la manera de Dios es mejor. Que el Señor te bendiga,
Que el Señor te dé sabiduría, te dé entendimiento y encuentres en su manual, encuentres en su palabra el consejo apropiado para hacer las cosas mejor. Y con Dios vale la pena, porque teniendo a Dios de amigo lo tenemos todo. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana.